Bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Leyenda de la papisa Juana. En la Edad Media, en una pequeña aldea situada en el corazón de Europa, nació una niña llamada Juana. Desde temprana edad, Juana mostró una inteligencia y curiosidad fuera de lo común. Su padre, un clérigo devoto, le enseñó a leer y escribir, habilidades raras para una mujer de su época. A medida que crecía, su sed de conocimiento la llevó a devorar todos los libros que podía encontrar. Juana pronto se dio cuenta de que sus aspiraciones intelectuales no serían bien vistas en una sociedad que relegaba a las mujeres a roles estrictamente domésticos. Decidida a seguir aprendiendo y expandiendo su mente, tomó una decisión audaz. Se disfrazó de hombre y adoptó el nombre de Juan Anglicus. Con esta nueva identidad, se dirigió a Atenas, la cuna del saber, para continuar con su educación. En Atenas, Juana se destacó por su brillantez y erudición. Los estudiosos de la ciudad quedaron impresionados por el joven Juan, que no solo dominaba la teología, sino también la filosofía y las ciencias. Sin embargo, la verdadera prueba para Juana aún estaba por llegar. Con el tiempo, decidió trasladarse a Roma, el centro del poder religioso y político de la época. Roma era una ciudad vibrante y peligrosa, donde la lucha por el poder era constante. Pero Juana, con su intelecto agudo y su habilidad para navegar las complejidades de la política eclesiástica, pronto ganó una posición de influencia. Se convirtió en un consejero cercano de varios cardenales y eventualmente del Papa mismo. El ascenso de Juana al papado es uno de los episodios más fascinantes y controvertidos de su vida. Tras años de estudiar y enseñar en Atenas bajo la identidad de Juana decidió trasladarse a Roma, el corazón del cristianismo y la sede del poder eclesiástico. Su reputación como erudito y teólogo ya la precedía, y al llegar a la ciudad eterna, rápidamente encontró su lugar entre los círculos intelectuales y religiosos más prestigiosos. Roma era una ciudad de intrigas y rivalidades, donde cada decisión y cada alianza podían cambiar el destino de la Iglesia. Juana, con su aguda inteligencia y su habilidad para manejar las complejidades de la política eclesiástica, se ganó el respeto y la admiración de sus colegas. Su conocimiento profundo de las Escrituras, su elocuencia en el debate y su habilidad para resolver disputas teológicas le otorgaron un lugar destacado entre los cardenales. El Papa León IV, un hombre piadoso, pero enfermo, se sintió atraído por la sabiduría y la visión de Juan. Con el tiempo,
Juana se convirtió en uno de sus consejeros más cercanos, influyendo en importantes decisiones doctrinales y administrativas. Sin embargo, la salud del Papa empeoraba y todos en Roma sabían que la elección de su sucesor se aproximaba. A la muerte de León IV, la ciudad se sumió en un torbellino de incertidumbre. Los cardenales se reunieron en cónclave para elegir a un nuevo papa, un proceso que en aquella época podía ser largo y peligroso, con facciones rivales luchando por imponer a su candidato. Juana, aunque consciente de los riesgos, se mantuvo serena y calculadora. Durante el cónclave, los cardenales discutieron intensamente sobre quién sería el mejor líder para la Iglesia en esos tiempos turbulentos. La figura de Juan emergió como una opción sólida y unificadora. Su erudición, su integridad y su habilidad para mediar entre las diferentes facciones lo convirtieron en el candidato ideal. La elección fue sorpresiva para muchos, pero su conocimiento y carisma lo hicieron ganar. Juana, aún bajo la identidad de Juan Anglicus, fue elegida papa. La ceremonia de su coronación fue un evento majestuoso, lleno de pompa y solemnidad. Los fieles se reunieron en la plaza de San Pedro, vitoreando al nuevo papa, Juan VIII. Juana sintió una mezcla de orgullo y temor. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente y que su secreto debía ser guardado a toda costa. Durante su papado, Juana implementó reformas significativas. Promovió la educación y la alfabetización, no solo entre los clérigos, sino también entre los laicos. Introdujo medidas para combatir la corrupción dentro de la Iglesia y se esforzó por fortalecer la moral y la disciplina entre el clero. Su liderazgo era marcado por una profunda compasión y un deseo genuino de servir al pueblo. Juana también fomentó el diálogo con otras religiones y buscó caminos para la paz en una Europa frecuentemente devastada por guerras y conflictos. Su visión progresista y su enfoque inclusivo la hicieron popular entre muchos, aunque también generaron oposición de aquellos que se aferraban a las tradiciones más rígidas. Sin embargo, mantener su identidad era una tarea agotadora. Estaba constantemente vigilada, temiendo que cualquier descuido pudiera revelar su verdadero género. Mantuvo su círculo íntimo reducido y solo confiaba en unos pocos. A pesar de sus temores, su papado continuaba con éxito, y cada día que pasaba consolidaba su legado. Pero la presión y el estrés comenzaron a pasarle factura. Ella sabía que su secreto era una espada de doble filo y que la revelación podría no solo destruirla a ella, sino también sacudir los cimientos de la Iglesia. Su inteligencia y habilidades
habían llevado a una mujer al trono papal. Pero la sociedad medieval aún no estaba preparada para aceptar tal cambio. Y así, Juana vivió y gobernó entre la grandeza y la angustia, en una encrucijada de historia y leyenda. La historia de la papisa Juana, una mujer que desafió todas las probabilidades y se sentó en el trono de San Pedro. Sigue siendo una de las narrativas más intrigantes y enigmáticas de la Edad Media. El final del papado de Juana se desarrolló de una manera trágica y dramática, en consonancia con el carácter inusual y extraordinario de su vida. Durante su reinado, a pesar de las grandes reformas y de la paz que había traído a la Iglesia, Juana vivía con el temor constante de ser descubierta. Vivió muy tensa y estresada por mantener en secreto su verdadera identidad, de tal forma que todo esto comenzó a afectar su salud y su juicio. Roma, en esa época, era una ciudad en constante efervescencia. Los rumores y las habladurías eran moneda corriente, y cualquier signo de debilidad o anomalía en el comportamiento del Papa era rápidamente comentado. Ella, consciente de esto, se esforzaba por mantener una fachada impenetrable. Sin embargo, la naturaleza humana no puede ser ocultada indefinidamente. La leyenda cuenta que Juana quedó embarazada, un hecho que inevitablemente la llevó hacia su trágico destino. El padre del niño, según algunas versiones de la historia, era un oficial de la Iglesia, con quien ella había desarrollado una relación muy cercana. El embarazo, un secreto que ella desesperadamente trató de ocultar, se convirtió en una carga cada vez más difícil de llevar. A medida que su embarazo avanzaba, Juana se vio obligada a encontrar maneras ingeniosas de disimular su condición. Llegó el día fatídico durante una procesión pública, una tradición importante en la vida religiosa de Roma, donde el Papa era llevado en una gran silla portátil a través de las calles de la ciudad, bendiciendo a los fieles. Juan o Juana, en un intento de mantener las apariencias, insistió en participar en la procesión, a pesar de su avanzado estado de embarazo. Era una decisión valiente, pero imprudente. Mientras la procesión avanzaba por una calle estrecha cerca del Coliseo, Juana comenzó a experimentar dolores de parto. La multitud al principio no notó su malestar, pero pronto su sufrimiento se hizo evidente. En medio del caos, cayó de su silla y, para sorpresa y horror de todos, dio a luz en plena calle. La reacción de la multitud fue instantánea y feroz. La revelación de que el Papa era en realidad una mujer y que había dado a luz fue un escándalo de proporciones épicas. La multitud, sintiéndose traicionada y enfurecida, reaccionó violentamente.
En algunas versiones de la leyenda se dice que Juana y su hijo fueron arrastrados y lapidados hasta la muerte. En otras se sugiere que fue rápidamente capturada por sus propios guardias y llevada a un lugar secreto donde fue ejecutada o dejada morir en el anonimato. La Iglesia, avergonzada y temerosa de las repercusiones, se movió rápidamente para borrar cualquier rastro. Los documentos que mencionaban su papado fueron destruidos o alterados, y se creó una narrativa oficial que negaba su existencia. Sin embargo, la memoria colectiva es difícil de borrar, y la historia de la papisa Juana continuó viviendo a través de las generaciones. En los años posteriores, la Iglesia introdujo un ritual para asegurarse de que ningún futuro papa pudiera ser una mujer disfrazada. Durante la ceremonia de consagración, se instaló una silla, conocida como la silla del parto, o sedia stercoraria, donde el papa electo debía sentarse mientras un diácono verificaba su sexo. Aunque este ritual se abandonó con el tiempo, su existencia es un testimonio del impacto duradero de la leyenda de la papisa. La historia de la papisa Juana ha sido objeto de numerosos debates entre historiadores y teólogos. Algunos la consideran una mera fábula, una advertencia sobre los peligros de la ambición y el engaño. Otros ven en ella una figura histórica real, cuya extraordinaria vida desafió las normas de su tiempo. Sea cual sea la verdad, la figura de Juana sigue siendo un símbolo poderoso de resistencia y desafío contra las restricciones sociales y de género. La historia de Juana, una mujer que se atrevió a ocupar el trono de San Pedro, continúa fascinando y provocando a quienes buscan entender los misterios del pasado. Hoy, la figura de la papisa Juana sigue siendo un símbolo de desafío. Sea como sea, tuvo el poder de cambiar el curso de la historia. Me encantaría leer tu opinión. Te saludo justo al caer la noche.